Buenos días, iglesia. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Una vez más damos gracias a Dios porque nos concede el privilegio, la oportunidad de reunirnos como iglesia. Nos dio el privilegio de abrir nuestros ojos esta mañana por su inmensa misericordia, y hemos tomado la actitud correcta de venir hasta esta su casa para nosotros como iglesia alabar, honrar, adorar a nuestro Dios. Hemos venido a este lugar con nuestras cargas, como cantábamos. No le dé vergüenza de identificar que usted tiene cargas. Yo tengo muchísimas. Lo que Dios quiere es que nosotros vengamos y traigamos nuestras cargas delante de sus pies. Y es la lucha y la batalla de cada uno de nosotros como creyentes, para que Él sea el Rey en cada área de nuestras vidas. De eso se trata capítulo 4, 5 y 6 de Efesios. Rey de cada área de nuestras vidas, de cada situación que se presenta, de cada circunstancia, no importa cuál sea, que nosotros podamos tener la actitud correcta y mostrar que Él es el Rey de cada una de esas circunstancias. Vamos a continuar con esta serie que hemos estado estudiando del libro a los Efesios. En esta porción el apóstol Pablo, capítulo 5, a partir del versículo 15 al 20, el apóstol Pablo continúa haciendo énfasis en la necesidad de que andemos correctamente en este mundo. Que los creyentes seamos imitadores de Dios como hijos amados. Capítulo 5, verso 1. Y la semana antepasada aprendimos que la primera manera de imitar a Dios es en su amor. La semana pasada aprendimos que debemos imitar a Dios andando en luz. Y la responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes en este mundo es reflejar a Cristo. Por esa razón estamos nosotros en la tierra. Para que en el andar diario, cuando las personas del mundo nos vean, vean a Cristo. Que cuando estés en el trabajo y te vean a ti, vean la luz de Cristo. Cuando estés en el hogar, en tu matrimonio, con tu esposa, con tus hijos, vean la luz de Cristo. Cuando estés en la universidad, vean la luz de Cristo. En cualquier situación que nos encontremos, que los de afuera puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Nosotros en la célula estuvimos trabajando con el texto de la semana pasada y realmente fue una bendición. De que Dios va a permitir diversas situaciones en la vida de cada uno de nosotros. Y algunos hermanos contaban su experiencia inmediatamente saliendo del culto. Y usted siempre tiene una de dos: o lo hace correcto para glorificar a Dios, o lo hace incorrecto mostrando inmadurez. Inmediatamente usted sale de este lugar, usted va a poner en práctica lo que aprendió o no lo va a poner en práctica. En esta porción que tenemos para hoy, el apóstol Pablo sigue la misma línea del andar del cristiano, pero con un tópico diferente. Y quiero invitarles a leer Efesios capítulo 5, versículo 15 hasta el 20. Efesios capítulo 5. Ya la próxima semana entramos a hablar del matrimonio, a los esposos y a las esposas. Efesios capítulo 5, versículo 15 hasta el 20. Dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro
a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, como iglesia venimos delante de tu trono de gracia para adorarte, para exaltar tu nombre. Nosotros como iglesia reconocemos que estamos orando al único Dios verdadero, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros en este momento queremos abrir tu palabra para que nos hables. Te pido perdón por mi pecado, Dios, porque en mí mismo soy inmerecedor, incapaz, pero vengo delante de tu presencia para que en el poder de tu Santo Espíritu tú me uses en esta mañana. Yo no quiero hablar por mí, yo quiero hablar por ti. Trabaja en el corazón de cada uno de mis hermanos, en el corazón de las personas que nos visitan, para que podamos escuchar tu voz, pero sobre todo, mi Dios, para que podamos mostrar crecimiento en la vida diaria poniendo en práctica tu palabra. A ti sea la gloria en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos manda a caminar como personas que conocen a Dios. El versículo 15 del verso 5, Efesios capítulo 5, verso 15, dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Tengan cuidado. Al parecer, algunos hermanos en la iglesia de Éfeso, como les había comentado ya, habían descuidado su relación con Dios y habían entrado en prácticas pecaminosas, como ya hemos estudiado en los pasajes anteriores. Pecado, como dice el apóstol Pablo, que aún es vergonzoso mencionarlo. Y el apóstol Pablo en esta porción le está llamando a la iglesia a que cuiden su manera de vivir. El apóstol Pablo nos está llamando la atención a la primera iglesia bíblica cristiana de Santiago a que cuidemos la manera de vivir. Que no estemos viviendo esta vida aquí sobre la tierra de manera descuidada. No, que cada día nosotros nos preparemos y nos cuidemos. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, dice la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debemos ser cuidadosos y velar por la manera en que nosotros andamos aquí sobre la tierra. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad delante de Dios de cuidar cómo camina, cómo anda. Cada uno de ustedes al salir de la iglesia va a tener circunstancias diferentes. Y va a depender de su actitud, la manera como usted se va a manejar, si usted va a cuidar, si le preocupa su andar, debe preocuparle porque usted está en Cristo. Y la palabra de Dios nos está llamando a que seamos cuidadosos. Nosotros los creyentes somos diferentes a los del mundo. Y voy a una vez más a decirles por las personas que nos visitan que no es que somos diferentes porque nosotros seamos mejores que los del mundo, porque entonces se notaría como una expresión orgullosa. Somos diferentes por lo que Cristo ha hecho. Somos diferentes por lo que Cristo ha hecho. Nuestra manera de vivir debe marcar una diferencia. Si usted está en Cristo, su manera de vivir debe marcar una diferencia. Los valores del mundo no son los valores nuestros. Son totalmente opuestos. Nosotros debemos cuidar nuestra manera de andar. La vida del creyente en luz está amenazada constantemente. La vida de cada uno de nosotros está amenazada constantemente. Usted puede levantarse por la mañana con el mejor deseo de hacer lo correcto. Y se levanta orando y cantando y alabando a Dios. Y inmediatamente pone los pies sobre la tierra. Comienzan las dificultades. Y usted dice, pero que no puede ser posible.
No puede ser posible. Vamos a tener diferentes frentes, presiones. Desde adentro por la vieja naturaleza que desea que nosotros vivamos por la carne, que practiquemos el pecado. Que cuando se presente una situación adversa, una situación X en la calle, usted se manifieste de acuerdo a su vieja naturaleza. Y vamos a tener esa presión. Pero también tenemos presión del mundo. El mundo quiere ver que usted camine igual que todos ellos. Y vamos a vivir en una constante presión. Si yo le dijera que no tenemos presión, le estoy hablando mentira. Pero qué bueno que tenemos presión. Porque nos dice que somos diferentes. Somos diferentes. Tal situación necesita del creyente una actitud diligente para actuar correctamente. Nosotros los creyentes vivimos como en un campo minado. Quizás algunos de ustedes han tenido la posibilidad de ver una película, de esas películas de guerra, y ver lo que es un campo minado. Y así vivimos los creyentes en este mundo, en un campo minado lleno de peligro por todas partes. Y tenemos que ver con mucho cuidado dónde ponemos los pies. Con mucho cuidado, ser diligente en nuestra manera de vivir. Con mucho cuidado, porque estamos en un mundo que si usted pisa lo incorrecto, puede tener mucha dificultad. Así es la vida del creyente. Así es nuestra vida en este mundo, como en un campo minado. Y tenemos que ser cuidadosos en la manera como nosotros nos desenvolvemos. ¿Cómo ser cuidadoso en nuestro andar diario? Es la pregunta que quiero responder en esta mañana. ¿Cómo ser cuidadosos en nuestro andar diario? ¿Qué nos recomienda Dios a través de su palabra? Quiero decirles que las recomendaciones de nuestro Dios para su iglesia siempre son perfectas. Cargada de sabiduría, cargada de lo mejor para nosotros. Y lo que Dios quiere no solamente es que escuchemos el sermón, Dios quiere que su palabra la pongamos en práctica, porque si la ponemos en práctica nos va bien. Él da garantía de eso, que si la ponemos en práctica nos va bien. ¿Cómo ser cuidadosos en nuestro andar? En primer lugar, la palabra de Dios nos está diciendo: vivan sabiamente. Vivan sabiamente. Vivan como personas que piensan lo que hacen, no vivan como tontos en esta tierra. Por eso le puse entre paréntesis ahí: piensas antes de actuar. Dice el verso 15: no vivan como necios, sino como sabios. Los creyentes debemos pensar antes de accionar, porque cuando nosotros pensamos antes de accionar es una actitud de sabiduría. Lamentablemente, la mayoría de las personas no viven así. Las personas no quieren pensar, las personas no quieren analizar mucho, pero Dios no quiere que los creyentes vivan así. Él quiere que nosotros prestemos atención diligentemente. Diligentemente. No vivir de una manera insensata, como personas que le dan la espalda a Dios. La palabra necio, no vivan como necio. Esa palabra necio habla de insensatez, de irresponsabilidad, de uno que dice en su corazón: no hay Dios. Como dice el Salmo 24:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. El necio es la persona que vive sin tomar en cuenta a Dios, porque no le conoce. Muchas veces nuestro accionar diario refleja una conducta necia, pero eso no va con nosotros los creyentes, porque conocemos a Dios. A los del mundo le queda hasta bien, porque no conocen la verdad y ellos viven por lo cual son. Pero nosotros, los que estamos en Cristo, somos diferentes. La Biblia nos está mandando a mostrar sabiduría en el diario vivir, en cada circunstancia, en cada momento de la vida. Que nosotros sintamos preocupación. Dios quiere que cuando estemos en la calle, aún aquí dentro de la iglesia,
tengamos la preocupación de hacer lo correcto, de velar por donde caminamos, de cómo lo hacemos. No que estemos en la calle viviendo la vida como vive todo el mundo. No, Dios quiere ver a los creyentes lavados por la sangre de Cristo, preocupándose por un andar correcto delante de Él. Ese es un reto para cada uno de nosotros como creyentes. El sabio es una persona que muestra temor a Dios. Entonces el apóstol Pablo menciona el necio, que pudiera ser una actitud de una persona que le da la espalda a Dios, y el sabio, que es una persona que muestra temor a Dios. Proverbio capítulo 1, verso 7. Proverbio capítulo 1, verso 7. Dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El necio no quiere aprender. Proverbio capítulo 3, verso 7. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Eclesiastés capítulo 9, verso 1. Dice que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Dios quiere que usted y yo tengamos la actitud correcta y nos conduzcamos de una manera sabia en este mundo, como corresponde a los hijos de Dios. La sabiduría del cristiano nos permite una correcta evaluación en cuanto a la forma de vivir y de comportarnos. Sin la sabiduría de Dios, nuestras vidas serían una continua necedad. Cuando nosotros los creyentes quitamos los ojos de Dios, normalmente lo que viene es una actitud necia, un accionar necio para cada uno de nosotros. La sabiduría no es un conjunto de conocimiento. La sabiduría es una conducta correcta delante de Dios. La necedad no es una ausencia de conocimiento. La necedad es un comportamiento equivocado e incorrecto delante de la presencia de Dios. Es importante tener esto en mente. Cuando estamos hablando de sabio, no es aquel que fue a la universidad y se graduó con summa cum laude. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una actitud correcta delante de Dios. Una persona que se propone mostrar a Cristo en cada área de su vida. Ese se propone vivir de una manera sabia. La Biblia una vez más nos manda a tener cuidado en la manera de vivir. Vamos a tener diferentes situaciones. Tengo que insistir en esto porque en el tiempo celular los hermanos abrieron su corazón y comenzaron a manifestar las diferentes cosas que ocurren en la vida diaria. Porque la vida cristiana no es que venimos a la iglesia y pasamos 6 días en la casa acurrucados con el Señor. Y no. Son dificultad tras dificultad, evento tras evento. Y en cada una de esas situaciones Dios quiere que seamos cuidadosos en la manera como nosotros nos movemos, como andamos. Para que en cada una de esas acciones que tenemos que tomar, nosotros podamos mostrar a Cristo. ¿Cómo reacciona usted ante esos eventos que se presentan en la calle? Cuando usted sale de la iglesia y se presenta una situación que le incomoda. Cuando alguien toma su turno. Cuando alguien es imprudente en la calle manejando. ¿Qué acción tomamos? ¿Nos parecemos a lo del mundo con una actitud necia? Si somos de los creyentes que está sacando la mano, que está diciendo improperios en la calle mientras manejamos, estamos manifestando una actitud necia. Una actitud necia. Y de ese tipo de eventos está llena la vida. Llena la vida. ¿Estamos nosotros viviendo como creyentes con el deseo de cuidar nuestras vidas? Parece sencilla la pregunta.
porque la respuesta la tenemos cuando cantamos. Pero realmente estamos nosotros preocupados por caminar correctamente. Siento en mi corazón el deseo de glorificar a Dios con cada situación de mi vida, con cada evento que se presenta. Tengo el interés de cuidar ese testimonio, de cuidar mi vida para que los demás vean a Cristo en mí. Es una pregunta muy interesante que nosotros debiéramos saber qué respuesta le vamos a dar a Dios. No estoy pidiendo que me den una respuesta a mí. ¿Qué respuesta usted le va a dar a Dios? ¿Está Dios viendo en usted una actitud de luchar contra el pecado o de sumarse a lo del mundo? ¿Está cuidando su vida o no la está cuidando? Es importante que usted sepa qué respuesta le va a dar a nuestro Señor en cuanto a esto. En segundo lugar, la palabra de Dios nos estimula a aprovechar al máximo las oportunidades para hacer lo correcto. Aprovechen al máximo las oportunidades para hacer lo correcto. Pablo nos exhorta a aprovechar el tiempo para una vida sabia delante de Dios. Verso 16. Dice la Reina Valera del 60, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. También traje el mismo verso en la Nueva Versión Internacional. Aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Esta versión posiblemente da más luz en cuanto a lo que el apóstol Pablo está diciendo. Porque la palabra que el apóstol Pablo utilizó para referirse a tiempo no fue la palabra cronos, que está hablando del tiempo que medimos con un reloj de segundos, minutos y horas. No es la palabra que el apóstol Pablo está usando. La palabra que el apóstol Pablo está usando es kairos, que tiene que ver con un tiempo que marca una temporada, no el minuto, el segundo. La idea es vivir sabiamente en cada momento que Dios nos permite. Aprovechar las diferentes oportunidades que Dios nos da para hacer lo correcto y para mostrar a Cristo. Surge una pregunta más. La palabra de Dios nos está mandando a aprovechar al máximo cada momento oportuno de nuestras vidas. ¿Y cómo nosotros estamos viviendo como creyentes? Nos está pasando el tiempo. Anoche en la película que veíamos, en el tiempo de Caballero, veíamos a un hombre dando gracias al final por usar el tiempo correctamente. ¿Cómo está usted usando su tiempo? ¿Está usted malgastando su tiempo o lo está aprovechando? ¿Está usted sorprendido porque el final del año llegó? Pasó el 2018 y usted no logró hacer nada concreto para la gloria de Dios. ¿En qué está usted invirtiendo el tiempo? ¿Cómo está usted aprovechando al máximo el tiempo que Dios le ha regalado? El tiempo que Dios nos da a nosotros es un regalo y nosotros como mayordomos tenemos que administrarlo correctamente. ¿Cómo está usted administrando cada momento que Dios le permite en su relación íntima con Dios? ¿Lo está usted aprovechando? ¿O usted es la persona que 2 días antes de morir quiere, ay, si Dios me permitiera más tiempo para yo hacer, en su intimidad con Dios, ¿está usted aprovechando el tiempo? ¿O está mostrando delante de Dios que no le importa? Porque si el tiempo que Dios nos da es un regalo y nosotros no lo aprovechamos, ¿qué mensaje le estamos diciendo a Dios? No me importa, Dios. ¿Cómo está usted invirtiendo el tiempo en su familia? ¿Cómo está usted invirtiendo el tiempo en su matrimonio? Están pasando los años y ya usted es un matrimonio de 30 años. ¡Wow! Pero pasó el tiempo. Pero realmente no lo ha invertido correctamente. No tiene tiempo de calidad con su esposa.
¿Cómo está usted invirtiendo el tiempo con sus hijos? Era la parte importante de anoche de la película. A los hombres y a las damas aquí presentes. ¿Cómo estamos invirtiendo el tiempo con nuestros hijos? ¿Está usted conforme solamente con mandarlo a la escuela, con darle educación? Porque posiblemente pensamos que darle educación y tenerle buenos regalos somos los mejores padres del mundo. Comprarle a los niños de 4, 5, 6 años una tableta para que ellos se actualicen. ¿Piensa usted que eso es invertir el tiempo con los hijos correctamente? Si nosotros como iglesia hemos identificado que lo más importante es Cristo, ¿está usted enseñando a Cristo a sus hijos? ¿Está usted enseñando a Cristo en sus hijos? Si usted no está enseñando a Cristo a sus hijos, usted está botando el tiempo. No importa la educación que usted le dé a sus hijos, no importa que estudien en inglés, en francés, en español, en ruso, si usted no le está dando a Cristo, no está dando lo correcto, no está dando lo mejor. Si usted no es un buen modelo para sus hijos en este momento, después usted no puede pedirle a sus hijos ya cuando sean adolescentes, cuando tengan 20 años, que vengan a la iglesia y presionándolo porque quiere que vengan de manera obligatoria a la iglesia. No, es un proceso donde usted como padre es ejemplo, usted es el modelo para sus hijos. ¿Estamos nosotros invirtiendo el tiempo correctamente? ¿Qué legado nosotros estamos dejando en nuestros hijos? Si usted muriera hoy, usted puede hacer una evaluación de lo que su hijo está preparado para vivir en esta vida. ¿Lo dejó usted preparado para ser un hombre de respeto, de responsabilidad, de devoción a Dios? Dios quiere que los creyentes aprovechen el tiempo. El tiempo es un regalo de Dios. Aprovechar el tiempo no significa voy a salir de la iglesia, me voy para la casa para ver una película, para ver una novela y después tengo otra actividad. No es eso lo que la Biblia está hablando. Es aprovechar correctamente cada momento que Dios nos presenta. Y Dios le presenta un momento para una relación con Él. Dios le presenta un momento para relación con su esposa. Dios le presenta un momento con sus hijos. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo está usted usando el tiempo en su responsabilidad delante de Dios en la iglesia? ¿Usted piensa que usted no tiene responsabilidad delante de Dios aquí con la congregación? ¿Usted piensa que solamente los pastores, los líderes de célula tienen responsabilidad? No, todos tenemos responsabilidades. ¿Se fue el año? Usted puede hacer una lista de las cosas que usted hizo provechosa. ¿Cuántos vinieron a Cristo por usted? ¿Cuántos visitantes usted trajo a la iglesia? ¿A cuántas personas usted le habló de Cristo? ¿Cuántos ministerios en la iglesia yo apoyé? ¿Qué está usted haciendo en relación al lugar donde Dios le ha puesto aquí, que es la iglesia? El año se fue. Es un buen momento para uno pasar balance. Un buen momento. Cuando usted llega a su casa y haga la lista de cada una de esas áreas que yo le dije, usted va a saber, dependiendo del resultado, si usted está aprovechando el tiempo o no lo está aprovechando. Si usted no está aprovechando el tiempo, su actitud es de un necio. Una persona que está viviendo de espalda a Dios, que no le importa a Dios, ni le importa su iglesia, ni le importa sus proyectos. Ahora, si usted está viviendo sabiamente, usted va a aprovechar al máximo el tiempo que Dios le está regalando. Miren, hermanos, la vida no consiste en que Dios me dé 70, 80 años. Nosotros no merecemos que Dios nos regale ni un segundo. Y Él nos ha dado la bendición de nacer. No es un asunto de pedirle a Dios, Dios, dame 80 años. Eso no es lo importante delante de Dios. Porque entonces los que viven 80 tienen ventaja con los que mueren de 10, de 15, de 20 años. Lo importante en la vida es
aprovechar las oportunidades que Dios nos da. No importa si son 2 años, 10 años, 20 años. Usted puede en 20 años, en 10 años de vida, hacer cosas más provechosas que en 80 años. Es aprovechar el tiempo que Dios nos da aquí sobre la tierra. No importa el tiempo que sea. Es aprovecharlo. Aprovechemos al máximo las oportunidades para hacer las cosas correctas. Las situaciones que vivimos son cada vez más adversas, y es lo que dice el texto. Debemos aprovechar el tiempo porque los días cada vez se ponen más difíciles. Más difícil la situación para todo el mundo. Aún más difícil para aprovechar el tiempo, más luchas. Pero la palabra de Dios nos está diciendo como creyentes que debemos aprovechar el tiempo. Y es importante hacer una reunión familiar, usted con su esposa, con sus hijos. Porque la manera de uno poner en práctica el sermón es llevándolo a la realidad, tomando decisiones. No sirve de nada si usted escuchó esto y mañana llega a la casa y pasado mañana se le olvidó y viene la próxima semana y sigue el mismo estilo de vida. Aprovechar el tiempo es llegar a la casa, tomar nota y hacer una evaluación, porque yo quiero tener una vida para la gloria de Dios. Colosenses capítulo 4, verso 5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Tercer lugar. Tercer lugar para vivir sabiamente. Sintonice con Dios. Sintonice con Dios. Ponte en el mismo dial de Dios, en la misma frecuencia, para que puedas entender cuál es la voluntad de Dios. Dice el verso 17: así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Una vez más la palabra necios. O sea que el creyente pudiera tener una actitud necia. Una actitud como una persona que vive de espalda a Dios. El texto está diciendo: así pues, no seáis necios. No vivan como creyentes que le dan la espalda a Dios, sino entended cuál es la voluntad de Dios. Sintoniza la misma frecuencia de Dios. Tener una actitud necia nos impide a nosotros sintonizar con Dios. Quizás para los más jóvenes, sintonizar le suena algo extraño. Los que tenemos más de 30 años, todos han visto esos radios, ¿verdad? Que tienen 2 botones, uno el volumen y otro para mover el dial. Y usted iba moviendo el dial, no se movía de manera automática, era mecánica, manual. Usted lo iba buscando, le iba dando hasta que encontrara la emisora. Cuando la emisora se iba acercando, comenzaba a escucharse la voz un poquito estropajosa, y usted le iba dando y se iba afinando un poquito más. Si usted no llegaba al punto, usted no iba a disfrutar de la canción o de lo que estuviera escuchando, porque se escuchaba mal, no se entendía claramente. Ahora cuando usted lo llegaba y llegaba al punto, ahora sí, y se escuchaban esas canciones preciosas. La persona que estaba hablando, precioso. Hoy los radios lo hacen de manera automática. Hasta eso le han quitado al ser humano la posibilidad de desarrollar el oído. El creyente tiene que ir buscando para sintonizar con Dios y poder escuchar la voz de Dios correctamente, limpiecita. Limpiecita. Si usted no sintoniza con Dios, usted no va a poder nunca hacer su voluntad. Tiene que sintonizar con Dios, ir moviendo su vida, su dial, para que pueda escuchar la voz de Dios. Dice Romanos capítulo 12, verso 2. Ese texto ya lo hemos usado varias veces. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se acomoden, no busquen la forma del mundo, dice la Biblia.
sino transformados con un cambio de mente. Un cambio de mente. Para que ustedes puedan entender qué es lo que Dios quiere para cada uno de ustedes. Si usted se acomoda al mundo, usted no está en sintonía con Dios. Para estar en sintonía con Dios hay que quitarse la forma del mundo. Tener un cambio de mente para usted entender qué Dios quiere para usted. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta. Solo viviendo la voluntad de Dios nosotros podemos lograr cosas buenas, hermanos. Cosas productivas solamente cuando estamos en la voluntad de Dios. Un creyente que camina en sabiduría, que conoce la voluntad de Dios, no está dando palos a ciegas. Nosotros necesitamos sintonizar con Dios. Necesitamos sintonizar con Dios. Nosotros no necesitamos que Dios sintonice con nosotros. Hay muchos creyentes que quieren vivir así. Y quieren que Dios sintonice con él. Que Dios se ponga de acuerdo con él. ¿Y por qué Dios se tiene que poner de acuerdo con nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Somos nosotros que tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Somos nosotros que tenemos que sintonizar con él. Sintonizar con Dios es estar de acuerdo con él. Y que si Dios le llama pecado a pecado, el pecado es pecado. No, pero espérate que porque cuando tenemos esa actitud de buscarle la contraria a lo que dice la Biblia, nos describe como una persona necia. La manera de nosotros conocer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para usted, es a través de la Biblia. A través de la Biblia. Dios quiere que todo lo que usted haga sea puesto sobre esta su palabra. Y esta su palabra le va a usted a determinar si es correcto o incorrecto para Dios. Estar de acuerdo a esta su palabra es sintonizar con Dios. Obedecer su palabra es vivir en sintonía con Dios. Yo no sé quién obedece y quién obedece. Pero al Dios que usted y yo estamos adorando, alabando y predicando en esta mañana, sí lo sabe. Sí lo sabe. Dios quiere que usted sintonice con él. Hay muchas decisiones que tenemos que tomar. Dios quiere que cada una de esas situaciones usted la pase a través del filtro de su palabra. Ella va a determinar si es correcto o incorrecto. Quizás algunos están pensando, no, porque la Biblia no tiene respuesta para mi situación. Yo le aseguro que sí. La Biblia tiene respuesta para lo que usted está maquinando, pero que usted no quiere ser honesto delante de Dios, ni delante de los líderes, ni delante de su líder de célula. Usted lo está maquinando aquí dentro, en la cabeza, para que a los líderes de la iglesia, a los líderes de célula, le llegue como sorpresa. Allá. Esa decisión que usted tiene que tomar, póngala delante de la palabra de Dios. Y ella le va a decir si es correcto o incorrecto. Y hay cosas prácticas que uno puede poner, que me llegan a la mente. Si la Biblia, una vez más, es una ilustración que ponemos con mucha frecuencia, porque con mucha frecuencia vemos personas fallar. Si la Biblia nos dice, no unáis en yugo desigual, pero hay un muchacho o una muchacha que le está haciendo ojo bonito, y usted se da la oportunidad de abrir una conversación con esa muchacha sabiendo que no es cristiana o que no es cristiano, usted se enchula con la persona, y después que la carne entra en esa relación de atracción, ¿usted cree que es fácil dejarlo atrás? Si usted esa decisión por donde usted está llevando su vida en cuanto a ese ejemplo, usted lo pone aquí en la palabra de Dios, ella le va a determinar si es correcto o incorrecto. Y la Biblia le va a decir, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. No unáis, dice Dios, un mandato de parte de Dios para su iglesia. Tengan cuidado de hacer negocios con personas que no tienen los mismos valores que ustedes. Tengan cuidado.
tengan cuidado de reunirse con un ambiente diferente, tengan cuidado. ¿Estamos nosotros cada una de esas cosas poniéndola aquí? La Biblia no va a determinar si es correcto o incorrecto. No unáis en yugo desigual. Si Dios lo dice, ¿quién soy yo para poner en duda lo que Dios está diciendo? Simplemente debo obedecer. Entonces, si obedezco, estoy actuando sabiamente y estoy en sintonía con la palabra de Dios. Si no obedezco, estoy actuando como un necio y no estoy en sintonía con la palabra de Dios. Es así. Usted tiene dificultad en su matrimonio. Le está pasando por la mente divorciarse. Yo no conozco su situación. Humanamente hablando, posiblemente amerita un divorcio. No quiero juzgar ni ser crítico de esa situación. Ahora vamos a la Biblia. Usted es creyente, lavado por la sangre de Cristo. ¿Qué dice Dios de la Biblia en cuanto al divorcio? Dios aborrece el divorcio. Si Dios lo aborrece, entonces tenga usted como creyente la actitud de humildad para buscar ayuda y resolver el problema. Traiga su situación matrimonial y póngala sobre la Biblia y ella le va a dar la respuesta. Si usted lo hace así, está actuando como sabio. Si usted cierra la Biblia, se divorcia, la actitud es como un necio. Una vez más, no quiero juzgar la actitud, la situación de nadie, porque hay un dicho que dice que el corazón de la uyama solamente lo conoce el cuchillo. Ahora, hay situaciones que son difíciles, pero la Biblia es una. La Biblia es una. Y así como le he puesto ese ejemplo, puedo poner muchos ejemplos más de cada situación que se presente en nuestras vidas, ponerla sobre la Biblia. Ella nos va a decir si es correcto o incorrecto. Amén. Amén. Por último, vive bajo el control del Espíritu. Usted quiere caminar sabiamente en esta tierra, no es posible fuera del control del Espíritu. No es posible fuera del control del Espíritu. Vivir la vida cristiana como Dios quiere es imposible por nuestro propio esfuerzo. Solo es posible mediante la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El apóstol nos presenta aquí un contraste que describe una vida desenfrenada, controlada por el alcohol, y una vida bajo el control del Espíritu Santo. Posiblemente el fin del apóstol Pablo en este verso es hablarnos de que es sabio para el creyente vivir bajo el control del Espíritu Santo. Pero por las situaciones que hemos comentado, de situaciones de pecado que se presentaron en la iglesia, el apóstol Pablo está aprovechando esta situación también para hacer una aplicación a los que se estaban emborrachando en la iglesia. Posiblemente los que habían caído en pecado también se estaban dando su humo. Y como consecuencia del humo, entonces incurrían en las prácticas pecaminosas que al otro día posiblemente no podían recordar. Y que aún dice el apóstol Pablo, es vergonzoso hablar de ellas. La palabra de Dios nos está diciendo, no os embriaguéis, no se emborrachen, porque cuando se emborrachan pierden el control. Pierden el control. La Biblia no está haciendo una prohibición del uso del alcohol. El uso del alcohol no tiene nada que ver con que si eres cristiano o no eres cristiano. No tiene nada que ver con tu calidad como cristiano, con tu nivel como cristiano. Lo que la Biblia está censurando es el uso desproporcionado del alcohol. Porque cuando una persona se emborracha, cuando toma alcohol fuera de control, pierde el control. Pierde el control. La Biblia siempre ha condenado la borrachera. Sí es condenada por la sociedad, aunque a veces doble moral, pero en la sociedad es condenada por las consecuencias del alcohol. Porque el alcohol puede generar dependencia, su práctica daña la salud,
nos pone fuera de control, puede provocar dañar a otros, interrumpe las funciones normales del cuerpo y de la mente. El alcohol en exceso nos pone fuera de control. Incluso según las estadísticas, mueren más personas por el uso desmedido del alcohol que por enfermedades. Proverbio capítulo 20, verso 1. Proverbio capítulo 20, verso 1 dice: el vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. Una vez más, la palabra sabio. Una persona que vive de espalda a Dios. El que vive con borrachera es un necio. Dice Primera de Pedro capítulo 4 verso 3. Primera de Pedro 4:3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, borrachera. El tiempo pasado, lo que pasó, pasó para el creyente. El creyente no está caracterizado por estar dándose humo, por estar dando show en la calle borracho. En un momento un creyente puede dar su humo. Y es un pecado como cualquier otro pecado que usted cometa. No es correcto delante de Dios. No es correcto delante de Dios. Lo que la vida del cristiano no debe caracterizarse por estar de humo en humo. Estar haciendo un uso desmedido del alcohol. El creyente no está llamado a eso. La palabra de Dios nos está mandando a ser prudentes en el uso del alcohol. Porque incluso en algunos textos vemos que la Biblia ha recomendado el alcohol, el vino, para algunas situaciones, especialmente el texto que encontramos en 1 Timoteo capítulo 5, verso 23. 1 Timoteo 5, 23, mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Eso fue a Timoteo. No sigas bebiendo solo agua. Toma también un poco de vino a causa de tu mal del estómago y tus frecuentes enfermedades. Si el beber alcohol fuera pecado, Pablo no le hubiese dicho a Timoteo: tómate un traguito de vino por tu salud. No sé la situación que estaba pasando en aquel entonces con el agua. No es lo que queremos traer al caso. Lo que estoy queriendo decirles es que el uso del alcohol no es pecado. No es pecado para la palabra de Dios. Lo que la Biblia está censurando es el uso desmedido. Desmedido. Y tenemos que recordar que nosotros tenemos diferentes tipos de personas en la iglesia. No todo el mundo es espiritualmente fuerte. Tenemos débiles. Y por los débiles tenemos que ser cuidadosos. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 10, verso 23: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aunque la Biblia no le está prohibiendo el uso del alcohol, la palabra de Dios nos está diciendo: sean cuidadosos, creyentes, en su manera de vivir. Es todo lo que hemos estado hablando en esta mañana. Sean cuidadosos. Es incorrecto cuando hay personas dentro de la iglesia que hacen un juicio, juzgan al hermano porque lo vieron bebiendo alcohol. ¿Y cómo puede ser posible? Ay, pero eso es pecado delante de Dios. Esa actitud es pecado delante de Dios. El apóstol Pablo está hablando de andar en sabiduría. Y para esto es indispensable el control en nuestras vidas. Control que se pierde con el uso excesivo del alcohol. Por eso tenemos que cuidarnos. Por eso tenemos que cuidarnos. La palabra de Dios en el mismo texto, verso 18, dice: antes bien, en vez de perder el control por el uso del alcohol, vivir una vida fuera de control, que es el sentir del texto. No hay manera de vivir sabiamente en esta vida fuera de control, sin usted ser capaz de tomar decisiones. Por eso que un borracho no toma decisiones correctas.
es necesario para vivir sabiamente, dice la Biblia, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu. No se trata de una opción de vida para el creyente, sino de un mandato que debe ser obedecido por parte del creyente. La única manera en la cual nosotros podemos vivir sabiamente, haciendo las cosas que le agradan a Dios, es bajo el control del Espíritu Santo. Es un error muy común entender que la plenitud del Espíritu está vinculada con manifestaciones de dones espectaculares, de sanidad, de milagros, de hablar en lenguas. Mucha gente asocia la llenura del Espíritu con eventos como este, eventos dramáticos. ¿Qué no es llenura del Espíritu? Ser lleno no es una experiencia dramática en lo que uno se siente de repente lleno de energía. Ser lleno no es un acto de la carne que cuenta con la aprobación de Dios. Ser lleno no es ser poseído una vez más, porque cada uno de nosotros como creyentes, al poner nuestra fe en Cristo, el Espíritu Santo ha venido a morar en la vida del creyente y ya está ahí y no se va más. Ser lleno no es un proceso en el que el creyente recibe el Espíritu Santo chin a chin, poquito a poquito, hasta que es llenado. La llenura del Espíritu Santo no es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo. Ya hemos explicado lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Inmediatamente usted pone su fe en Cristo, usted es incorporado a la familia de Dios a través del bautismo del Espíritu Santo. Ser lleno literalmente tiene la idea de estén siendo llenos todo el tiempo. Es la idea de la palabra en el original. Estén siendo llenos todo el tiempo. La plenitud del Espíritu ejerce esa influencia en el creyente. Y el creyente tiene que estar abierto a que el Espíritu trabaje con él. Es la actitud correcta. Ser lleno involucra una sumisión día tras día al control del Espíritu. Ser lleno por el Espíritu Santo no es como coger un vaso de agua y lo voy llenando hasta que el vaso se llenó y comenzó a desparramar. Ser lleno por el Espíritu Santo no es que le van a dar al creyente, le van a ir echando del Espíritu, se llenó y ya no hay que darle más del Espíritu. No es la idea. No es la idea. Ser lleno involucra una sumisión día tras día al control del Espíritu. Ser dominados y controlados por el Espíritu. Ser lleno del Espíritu Santo involucra aún la confesión de pecados. La rendición a la voluntad, de nuestro intelecto. Ser lleno del Espíritu Santo es vivir en una comunión día a día, viendo el poder de Dios obrar de una manera especial en nuestras vidas. Para nosotros vivir sabiamente como creyentes, nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ser controlados por el Espíritu Santo. Que respiremos por el Espíritu. Que andemos por el Espíritu. Versículo 19 y 20 es la manifestación de una vida en el Espíritu conectada con Dios. Miren lo que dice el texto. Efesios capítulo 5, versos 19 y 20. Dice, hablando entre vosotros con salmos. Un creyente lleno del Espíritu va a manifestar esto. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vida llena del Espíritu, una vida en plena comunión con Dios, es una vida que va a estar alabando a Dios. Un creyente que va a estar alabando a Dios. Alabando a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que hizo, por lo que está haciendo y por lo que hará. Con una actitud de gratitud delante de Dios. Reconociendo que nosotros delante de Dios no merecemos absolutamente nada. Y que todo lo que Él nos ha dado es un beneficio. Muchas veces somos muy exigentes delante de Dios, reclamándole a Dios como si tuviéramos derecho a reclamar. Comienza a ver
Lo primero que Dios te dio, que es la vida. ¿Tú mereces vivir? ¿Decidiste nacer? ¿Alguno de ustedes decidió el día que iba a nacer? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Dónde iba a nacer? Había millones peleando por el puesto. Y Dios te dio ese regalo a ti. Pero Dios te dio ese regalo a ti para que cuides tu manera de vivir, para que te conduzca correctamente en esta vida, para que tengas la actitud correcta delante de Dios de gratitud. Señor, gracias. Lo más precioso que Dios puede ver en la vida de un creyente es cuando el creyente levanta sus manos. Señor, gracias. Yo sé que no soy merecedor. Perdona mi pecado, Dios. Me considero indigno delante de ti. Gracias por lo que me has dado. Gracias por la comida, mi Dios, que está en la mesa por ti. No está en la mesa por mi habilidad. Está por tu gracia sobre la mesa. Y cuando hacemos esas cosas estamos marcando la vida de nuestros hijos, enseñándoles a ser agradecidos. El creyente, el resultado de una vida plena en el creyente es alabar a Dios. La palabra de Dios nos está mandando a alabar a Dios como resultado de una vida plena. Y yo creo que nosotros como creyentes tenemos, una vez más, un tremendo reto. Como iglesia tenemos un tremendo reto de nosotros ser cuidadosos en la manera como nos conducimos. Debe preocuparnos, hermanos, la manera como nos conducimos. Tiene que preocuparnos nuestro testimonio. No puede darle par de tres a ustedes. Tiene que preocuparnos. Tenemos que vivir sabiamente, aprovechando al máximo las oportunidades, estar en sintonía con Dios y una vida controlada por el Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga a nosotros en esta mañana. Que Dios nos bendiga para escuchar y poner en práctica lo que Él quería que se hablara en esta mañana. Vivir como creyentes de una manera sabia sobre esta tierra. Que Dios les bendiga.